El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Hola, yo soy Carolina Santillán Torres Torija y en este video vamos a describir el protocolo completo que forma parte del curso Protocolo de Reacción y Modelo de Intervención para la Atención de Personas después de un evento traumático como un desastre natural. Es un proyecto financiado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y realizado desde la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. De manera general, sugerimos que este curso tendría que dotar a los estudiantes en formación y a los psicólogos egresados de un modelo de primeros auxilios psicológicos, sugiriendo que después de realizar esta primera intervención se realice un seguimiento después de un mes para intentar determinar aquellas personas que siguen teniendo síntomas de estrés agudo y podrían empezar con estrés postraumático. Aquellas personas que así lo amerite el juicio clínico deberían de recibir una evaluación completa. Ya mencionamos en un anterior video las entrevistas que sugerimos. Y si después de esta evaluación completa, ya sea después de un mes o el tiempo que casi siempre se utiliza para establecer que ya estamos hablando de estrés postraumático, que es después de los 3 meses del evento, realizar una intervención completa de 10 sesiones utilizando terapia de exposición prolongada y algunos elementos de psicoterapia cognitivo-conductual. Ya revisamos en algunos otros videos que es importante tener muy claros cuáles son los síntomas del estrés agudo, que aquí los presentamos. Y esta es la planeación o propuesta de tratamiento que nosotros estamos sugiriendo una vez realizados los primeros auxilios psicológicos y el seguimiento a un mes. Habrá un video especial para describir solamente la intervención de primeros auxilios psicológicos. Como decíamos, en la sesión 1 sugerimos que se realice una evaluación utilizando el instrumento Mini 20. En la segunda sesión sugerimos que se expliquen los síntomas de estrés agudo, también de estrés postraumático, y si es oportuno en esa segunda sesión se explica el modelo de la terapia de exposición. En la tercera sesión realizaremos una construcción de jerarquías, que son algunos de los estímulos a los que se irá exponiendo poco a poco a la persona. Y como tarea, en la última columna podemos revisar que tendrá que ir construyendo la persona más elementos para las jerarquías, y en las siguientes sesiones será terapia de exposición y se irá introduciendo el ABC de la terapia cognitiva. Después, de las 5 a las 12 será algunos elementos de reestructuración cognitiva, para en la sesión 13 o 14, depende del caso, porque algunas personas solamente con 10 sesiones es suficiente, haremos un cierre y una prevención de recaídas. Casi siempre sugerimos hacer al menos un seguimiento al mes y si es posible a los 3, 6 y 12 meses. En la primera sesión entonces sugeríamos que se utilizara el instrumento CASADS para niños y adolescentes, el Mini para los adultos, y también tienen a su disposición en el curso, acuérdense que este curso va acompañado del manual y de los instrumentos, PSL, que es un listado de verificación de síntomas por estrés postraumático. Hablamos un poco de la respiración 428, que sugerimos dejar como tarea desde la primera sesión. Uno de los elementos clave de este ejercicio, que no es nuestro, sino es retomado del libro ABC en relajación de la editorial de Schley de Brouwer, es que la respiración, para que sea efectiva, tiene que tener estos 3 componentes: 4 segundos de inhalación, 2 segundos de pausa, y exhalas en el doble de tiempo del que inhalaste para evitar promover la hiperventilación. Sugerimos que las personas sean entrenadas en realizar 3 ciclos y que lo hagan varias veces al día. Una buena idea es que les enseñen la diferencia entre una respiración torácica y una respiración diafragmática, colocando una mano en el pecho y una mano en el abdomen, y que intenten solamente inflar su estómago con aire y traten de no elevar su pecho ni sus hombros.
Después aquí tenemos una primera diapositiva en donde estamos encontrando algunos de los reactivos para evaluar si hay presencia de estrés postraumático. Sabemos que entonces hay que preguntar si la persona tiene recuerdos, pensamientos o imágenes reiterados y perturbadores, si durante el evento traumático se sintió muy alterado se sigue sintiendo muy alterado, cuando recuerda la experiencia estresante, si sigue evitando situaciones o actividades, etc. Ya revisamos en un anterior video cuáles son los criterios de estrés postraumático. En el manual es importante que le entreguen el folleto como primer tarea para que los repase y que expliquen cada uno de los criterios diagnósticos, aunque en ese momento la persona no los presente. Sabemos que muchas de las personas que llegan a la terapia pueden compartir esta información con un familiar o con un amigo que también esté presentando los síntomas. Hablamos sobre este ejercicio de la línea del tiempo, en donde estamos intentando explicarle a la persona que desde el punto de vista de la terapia cognitiva, cuando ocurre un evento traumático, sacude las creencias que tiene la persona sobre ella misma, sobre el mundo y sobre el futuro, y que muchas de las veces el evento traumático no viene solo, sino que ha habido 2 o 3 eventos altamente estresantes en los últimos meses, además de eventos altamente estresantes a lo largo de la vida que han ido construyendo creencias centrales que pueden ser muchas de las veces distorsionadas o desproporcionadas. Esta diapositiva resume la explicación del modelo de la terapia de exposición prolongada. Se puede utilizar incluso también para otros trastornos de la ansiedad y nos vamos a detener un poquito en esta imagen, que fue recuperada de la página comprareninternet.net y pueden ver en la cajita de comentarios para que la puedan revisar en el idioma original, que es en inglés. Tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y el nivel de ansiedad. Sabemos que cuando alguien se va a exponer a un estímulo, o en este caso a un recuerdo que le causa mucha ansiedad, la ansiedad se caracteriza por, primero que todo, tener un asunto anticipatorio. Es normal entonces que cuando alguien va a recibir un procedimiento quirúrgico, desde una noche antes esté preocupado, porque la ansiedad te prepara para afrontar una situación, un evento. En el caso de la terapia de exposición para estrés postraumático, como recordarán en un video anterior, hablábamos de que no vamos a exponer a la persona solamente al lugar, a la ropa, a las personas, sino que la vamos a exponer al recuerdo que no quedó adecuadamente archivado y que quedó fragmentado en la memoria. De esta forma, entonces, la persona seguramente ha estado evitando hablar de esta situación y ha imposibilitado que se procese adecuadamente emocionalmente la experiencia. Por lo tanto, entonces le vamos a explicar que así como ha superado otros miedos, exponiéndose de manera gradual y repetida a un evento, a un estímulo, a un animal, a las alturas, en esta ocasión vamos a usar terapia de exposición para exponerla al recuerdo del evento traumático. Lo que va a ocurrir entonces es que la primera sesión, cuando le pidamos que narre el evento en primera persona y en tiempo presente, es decir, hoy es 19 de septiembre del 2017, es la 1:12 de la tarde, estoy en mi casa, no me he cambiado porque hoy entro a trabajar tarde, estoy arreglando algunas cosas para llevarme al trabajo y de pronto empiezo a escuchar la alarma sísmica. Después de que ya habíamos hecho el simulacro en la mañana, no sé muy bien si se estará tratando de una falla, pero empiezo a percibir un movimiento muy fuerte y me doy cuenta de que, aunque parezca increíble, está temblando otra vez. Esta sería la mejor manera de entonces pedirle que con los ojos cerrados la persona empiece a narrar el evento. Lo que esperamos es que la ansiedad empiece a subir hasta un punto donde aquí señalamos como pico de pánico, donde el relato es muy doloroso, muy incómodo de recordar
y que a la persona le van a dar muchas ganas de ya no seguir con el relato. En el caso, por ejemplo, de una fobia, si intentáramos exponer a alguien a una tarántula, pasaría lo mismo. Vamos a decirle, oye, la siguiente semana vamos a tener una tarántula, la vas a tener aquí, no la vas a tocar, simplemente la vamos a estar aquí viendo y vamos a dejar que camine sobre el tapete. Entonces, la persona sería normal que tuviera un fenómeno anticipatorio que se fuera incrementando, especialmente antes de la sesión, y cuando tiene la tarántula enfrente, la ansiedad empezaría a subir hasta encontrar un pico de pánico donde le darían ganas de escapar de la situación. Escapar puede ser simplemente cerrar los ojos, voltearse para otro lado, tratar de distraerse mentalmente hablando de otra cosa o tratar de salir de la habitación. ¿Qué es central? Que si en ese pico de pánico la persona se escapa de la situación, ya sea de manera cognitiva o de manera conductual, efectivamente la ansiedad va a bajar rápidamente. Pero esto impide que se habitúe a la presencia de la tarántula, por ejemplo, pero también que se habitúe a la ansiedad que le provoca recordar la escena o el evento traumático, en este caso del sismo. ¿Qué vamos a pedirle entonces cuando explicamos terapia de exposición? Que hay dos conceptos centrales. Uno es habituación, por eso este modelo se llama curva de la habituación. Habituarse es acostumbrarse. Vamos a pedirle y vamos a explicarle que cada vez que hable sobre el evento traumático, lo que va a empezar a ocurrir es que la ansiedad, cuando no se escapa, va a empezar a bajar poco a poco. Pero como decíamos en los otros videos, la exposición tiene que tener dos características, que tiene que exponerse de manera gradual, es decir, poco a poco, y decíamos también de manera sostenida, no se puede escapar, y también de manera repetida, es mejor que se exponga muchas veces. Entonces, la primera vez va a haber mucha ansiedad a la tarántula, por ejemplo, pero también al recuerdo traumático, le van a dar muchas ganas de escapar, pero si no se escapa, lo que va a empezar es que poco a poco la ansiedad va a empezar a bajar y vamos a intentar que exponga a ese mismo relato en una primera sesión. Si da tiempo, 2 veces puede narrar el relato en la primera sesión y cada sesión va a ir exponiéndose al mismo relato. Inclusive, en ocasiones es muy recomendable que la narrativa se grabe en un audio en el celular y que de tarea pueda escuchar el audio en casa, y eso va a lograr que poco a poco empiece a procesar la experiencia y se sienta más tranquila al escuchar. Entonces, es muy importante explicar estos dos conceptos, que son habituación, y el segundo concepto clave es evitación. La evitación puede ser muy efectiva en términos de que baja la ansiedad de manera pasajera, pero en el largo plazo la evitación evita la habituación. En la siguiente entonces diapositiva, aquí resumimos algunos de los conceptos más importantes que están relacionados con la ansiedad. Es importante recordar que la ansiedad por excelencia es un fenómeno que activa el sistema nervioso central, que se anticipa o se adelanta las cosas, casi siempre haciendo predicciones catastróficas, que nos obliga a estar hipervigilantes y que tiene una serie de falsas alarmas. Es como si tuviéramos un sensor que está mal calibrado y que constantemente, como decíamos en el video pasado, al sentir un movimiento leve, al escuchar un sonido que se parezca a la alerta sísmica, se está activando dando falsas alarmas, y que hay que aprender a ser un poco más empático, un poco más compasivo y darse cuenta que nuestra ansiedad nos quiere ayudar, pero está exagerando, y aunque se sienta un movimiento porque pasó un camión o aunque escuchemos un sonido que se parece a la alarma sísmica, no hay que salir corriendo. Está bien que nuestra ansiedad nos quiere proteger, pero tal vez es momento de hacer una respiración y esperar, porque la ansiedad tal vez está exagerando o dándonos una falsa alarma, que es una respuesta desproporcionada. Otros conceptos que consideramos importantes para explicarle a las personas qué es el estrés postraumático es que por excelencia los eventos traumáticos decíamos que pasan de manera muy rápida, que no siempre actuamos como hubiéramos querido y que
hacen que nos confundamos y que dudemos de nuestra capacidad para afrontar situaciones de manera efectiva. Confundimos desde la teoría cognitiva la visión de nosotros mismos, se nos confunde nuestro autoconcepto, nuestra algunos llaman autoestima, la eficacia de la que hablaron Beck, donde a veces juzgamos que porque actuamos mal en el evento traumático eso quiere decir que no somos valiosos, que no somos hábiles, por ejemplo en un caso de abuso sexual donde una persona hizo lo que pudo para intentar sobrevivir porque peligraba su vida, no por eso quiere decir que sea una persona débil, pero a veces el evento traumático es tan difícil de procesar que entonces empieza a impregnar todo nuestro autoconcepto con esa sensación de que no somos eficaces y nos confunde, sacude nuestras creencias. No me encanta la palabra, pero creo que es una buena palabra porque describe cómo la ansiedad a veces secuestra nuestra vida, secuestra nuestra capacidad para atender a otros detalles que nos dan evidencia de que el mundo no es tan peligroso. Entonces hay que a veces enseñarle a las personas que la ansiedad está diseñada para de manera evolutiva ayudarnos a sobrevivir, pero cuando ya secuestra nuestras ganas de hacer otras cosas, de salir a trabajar, de estudiar, de convivir con amigos, ya no está funcionando como algo adaptativo. También la ansiedad se caracteriza por un fenómeno de rumiación, que es esta actividad cognitiva muy intensa que distrae nuestra atención, y que también la ansiedad se caracteriza por una atención selectiva a los detalles que son congruentes con un esquema central de que el mundo es peligroso, yo soy especialmente vulnerable y soy ineficaz. Entonces no veo el mundo de manera objetiva porque atiendo selectivamente a la evidencia que sostiene que en el pasado he tenido experiencias que demuestran que el mundo es peligroso, que soy especialmente vulnerable y soy menos eficaz que los demás. La ansiedad nos interrumpe, hablábamos en los criterios de intrusión, interrupción es otra palabra que podría ser útil, y que la mayoría de los trastornos relacionados con la ansiedad o el estrés son invisibles, son internalizados y eso impide que los demás se den cuenta, pero que causan mucho sufrimiento. Estas son algunas de las palabras que podrían utilizar para explicarles a las personas qué es el estrés postraumático y cuáles son algunos de sus síntomas. En la sesión 3 construiremos una lista de jerarquías que va del 0 al 10, en donde estableceremos en 0 qué estímulos nos generan 0 de ansiedad y 10 la mayor ansiedad que hayamos sentido en toda nuestra vida. En este registro en esta jerarquía, no solamente vamos a incluir estímulos en vivo relacionados con el evento traumático, por ejemplo, pasar por el edificio, regresar al edificio a recoger mis cosas, escuchar una canción, escuchar la estación de radio que estaba escuchando en ese momento del sismo, traer la misma ropa, todos los estímulos, oler. En ese momento tal vez estaba yo cocinando una sopa de fideo y nada más oler la sopa de fideo me recuerda al sismo y nunca más quiero volver a salir de la sopa. Entonces, esta construcción de jerarquías nos va a ayudar a construir las tareas a las que vamos a ir exponiendo cada semana a nuestros usuarios o consultantes. Y también podemos establecer que dentro de la narrativa del evento traumático también hay partes de la narrativa que nos causan mayor ansiedad de recordar. Entonces, esta jerarquía puede utilizarse tanto para estímulos que se han estado evitando y causan mucha ansiedad, que tienen que ver con cuestiones en vivo, y también con estímulos que son difíciles de recordar, que se van a trabajar a través de la imaginación. Aquí tenemos un ejemplo de una jerarquía que va del 0 al 10, que vamos a revisar en un video más adelante. Y como habíamos dicho, la exposición en la imaginación, que es el trabajo más importante dentro de la terapia de exposición prolongada, tiene que ver con algunos pasos que vamos a revisar en un video posterior. Aquí solamente queremos dar un poco del panorama general sobre primero cómo le vamos a recordar por qué es importante exponerse al evento. Es importante que desde que empieza la exposición le preguntemos a la persona qué tan ansiosa se siente.
es importante empezar a exponer a la persona con una jerarquía del 5 para arriba, no empezar con las del 0. Y vamos a estar revisando cuántas unidades subjetivas de ansiedad, eso es lo que significa la USA, siente la persona antes de empezar el ejercicio, y podemos ir monitoreando durante la exposición en narración y en vivo si va realmente la curva de la ansiedad cumpliéndose, y le vamos a preguntar cada 5 minutos qué tan ansioso se siente, para ir registrando cómo va bajando la ansiedad. Habíamos ya mencionado que se expone en primera persona y en tiempo presente con el mayor número de detalles posibles, involucrando los 5 sentidos. Y hablaremos sobre cómo, para dar terminado un ejercicio de exposición prolongada, tendría que terminar cuando el nivel de ansiedad llegue a la mitad del punto máximo -1. Entonces vamos a pensar que elegimos una jerarquía del número 5, que tal vez tenía que ver con hablar sobre toda la escena traumática una sola vez, que le causa un 5 de ansiedad, y no profundizar en el momento en donde tal vez empezó a escuchar a su vecino que estaba atrapado, que no lo podía salvar. Entonces empezamos a preguntar qué tan ansioso te sientes del 0 al 10 antes de empezar el ejercicio. Vas a empezar a narrar todo lo que fue ocurriendo desde el principio de la escena hasta el final. Yo voy a ir escuchando tu narración, si puedo la voy grabando para que la escuches de tarea en el celular. Voy a ir preguntándote cada 5 minutos cuánta ansiedad sientes. Tal vez va a empezar a subir, y cuando llegue al 5 va a empezar a bajar poco a poco. Va a repetir la narración una, si da tiempo 2 o 3 veces, y lo que vamos a empezar a notar es que la ansiedad va a empezar a bajar. La primera narrativa va a subir hasta el número 5, en la segunda tal vez el punto máximo fue 4, en la tercera vez, si dio tiempo, va a ser 3, y nosotros podemos dar una sesión de terapia de exposición terminada si el punto máximo era 5 entre 2 es 2.5 menos 1, 1.5. Cuando nosotros le preguntemos qué tan ansioso te sientes en este momento y él nos diga pues como un 1.5 o un 2, ahí es donde sabemos que efectivamente se cumple esta curva de la habituación. No podemos dejar salir a una persona de la sesión si ha estado narrando el evento traumático y sigue en 5, no ha bajado ni siquiera a 4 o a 3. Al final de la narración, entonces, podemos empezar a preguntarle a la persona cómo se sintió sobre narrar el evento, qué cosas empezó a recordar, y empezar a procesar la experiencia. Habrá un video posterior para eso. Y dejaremos una tarea para que entonces se exponga en vivo. Puede ser que se exponga en vivo a un recuerdo, escuchando el audio, o que se exponga en vivo a un estímulo que no le genere más que un 5 de ansiedad, para ser congruentes. Se expuso en la sesión del 0 al 5 un 5, y de tarea un estímulo que solamente le cause 5 ansiedad. Puede ser nada más ver, por ejemplo, una foto en el periódico del edificio donde vivía, y que la tarea también se caracterice por exposiciones graduales, sostenidas y repetidas. Eso quiere decir que le tenemos que dejar tarea que vea la foto, y no la tiene que ver 30 segundos, tiene que quedarse viendo la foto al menos 20 o 30 minutos para que sea útil. Después hablaremos en un video posterior sobre cómo trabajaremos la técnica de reestructuración cognitiva. De manera general, hay un modelo que establece Albert Ellis que describe el A como un antecedente, el B como un pensamiento o imagen, y el C como una consecuencia que puede ser emocional, fisiológica o conductual, para después dar paso al debate socrático, que es la letra D. Y una vez que se hace el debate socrático, habíamos dicho en un video anterior, se espera que haya un cambio en el pensamiento que tendrá como consecuencia un cambio en la emoción, y a este le llamaríamos efecto. Entonces, tal vez en este ejemplo se presenta que el antecedente es que viene el aniversario del temblor, el pensamiento, que es una conclusión apresurada, seguro va a volver a temblar, y eso me causa un miedo del 0 al 10, 9, una inquietud de 7, y una respuesta conductual de voy a intentar estar en la calle todo el día con mi radio prendido, y que incluye respuestas de evitación y de hipervigilancia.
Aquí tenemos el formato que en otro video vamos a explicar, que sugerimos para explicar o presentarle a las consultantes cómo se configura el ABC, y la hipótesis central, recuerden, es no solamente son las cosas lo que te afecta, sino las interpretaciones que los hombres hacen de lo que les ocurre. Tenemos en esta primera presentación ejemplos de algunas distorsiones cognitivas que fueron obtenidas de un artículo que citamos en la parte inferior, en donde la investigación refiere que es muy común que las personas que han vivido un evento traumático tengan este tipo de distorsiones cognitivas. Aquí continuamos con otras distorsiones que es importante ir reestructurando una a una, y que después el consultante sea su propio terapeuta y las pueda identificar y reestructurar para lograr una modificación en el ánimo y en el afecto. Y si les parece bien, en el siguiente video profundizaremos un poco más sobre algunos elementos de la reestructuración cognitiva.